y buenas tardes. Pues hablamos de idolatría igual a imágenes, ¿verdad? Que es lo que muchos, sobre todo cristianos protestantes, es lo que emergen, la protesta, ¿sí? La protesta, pero ellos ya no pueden detener este punto, ya no pueden emerger estas circunstancias porque ellos con lo que le solían llamar, que ya no queda ninguno, ¿verdad? La sola escritura salva, ya no lo salva. Ya la Reina Valera los lleva al mismísimo infierno, mis hermanos, ¿sí? O sea, salgan del protestantismo cristiano. Y aquí vamos a hablar precisamente de la idolatría igual a imágenes, mis hermanos. Miren, esta imagen es aceptada porque es Jesucristo, ¿sí? Pero si hubiera santos, también se hubiera aceptado. De hecho, Jesucristo acepta las imágenes de los santos. El mismo Jesús acepta las imágenes de los santos. ¿Quién le habla? Jesucristo le habla a San Francisco de Asís. Miren una imagen. Esta, la original, le habló. Se movió Jesús y le habló a Jesucristo a través de esta imagen. Entonces, vemos este contexto de las imágenes, mis hermanos, y lo vamos a ver para contestar directamente, ¿sí? A Éxodo 24. Éxodo 24, mis hermanos, y lo vemos con todo Éxodo 24. Dice lo siguiente: no te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Y luego nos vamos a ir a Levíticos para que vamos a ver todo el contexto, mis hermanos. ¿Sale? No solamente una parte. Levíticos 26, 1. Vamos a ver Levíticos 26, 1. Dice de la siguiente manera: no se hagan ídolos, ni levanten estatuas o monumentos, ni coloquen en su tierra piedra sagrada para postrarse ante ellas, porque yo Yahvé, el Dios de ustedes. Ustedes guardarán... Bueno, ¿sí me explico? Entonces podría... ¿A quién se va dirigido? ¿Quién boga esa parte? ¿Sí? Todavía no nos dice la dirección, pero si Jesucristo nos dice ser santos como mi Padre Celestial es santo, ser perfectos como mi Padre Celestial es perfecto, y ser santos como el mismo Jesucristo es santo, entonces hablamos que la santidad va a un lado, los santos y las santas van hacia un lado perspectivo, los profetas y todos ellos. No incluyen, ¿por qué? Porque tienen un pedacito de la sangre de Jesucristo, es decir, de la acción de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sale? Vamos a ver. Vamos a ir a Deuteronomio 5 y sigue hablando de imágenes, ¿se fijan? ¿Sí? Ok. Entonces, si sigue hablando de imágenes y ya van dos textos y nos vamos a mover a Deuteronomio, que también hay texto, y vamos a determinar, ¿sí? Deuteronomio 5.8. Y en el Deuteronomio 5.8 dice lo siguiente: no te harás ídolos, no te harás figura alguna de las cosas que hay arriba en el cielo o aquí abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Entonces ya nos está poniendo un posicionamiento de idolatría a cosas que hay, pero los santos no son, porque la misma escritura lo está manejando. En el en lo que viene siendo el templo de Salomón, ¿verdad? Yahvé o Jehová habla con Salomón y le dice, le puso guinaldas, le puso calabazas, le puso palmas, ¿verdad? Y, de madera de acacia, y luego las cubrió de oro. Y le puso dos querubines grandes, ¿sí? Dos querubines grandes. ¿A dónde, mis hermanos?
A las puertas, sí señor, a las puertas, mis hermanos. Fíjense. Entonces, y fueron órdenes directamente de Jehová, de Yahvé, y no hay ningún problema. Entonces, emitimos o se emite un punto de ecuménico que las figuras no son de objeto de idolatría, sino de adorno. Entonces nosotros podemos adornar junto con los ángeles, junto con los santos y los ángeles también, ¿verdad? Qué hermoso, qué bello. Entonces ya nos va dando una como textura, ¿sí? De a dónde ir. Y vamos a ir a ver el Salmo 115, mis hermanos. El Salmo 115 viene a abogar algo bien hermosísimo, ¿sí? Salmo 115, 4 al 7. Y dice lo siguiente. Sus ídolos no son más que oro y plata, una obra de la mano del hombre. Tienen boca, pero no hablan, ojos, pero no ven, orejas, pero no oyen, nariz, pero no huelen. Tienen manos, mas no palpan, pies, pero no andan, ni un solo susurro de su garganta, que sea como ellos los que fabrican, y todos los que ellos tienen su confianza. ¿Sí, mis hermanos? Vean esto, ¿sí? Pero sigue leyendo, ¿sí? Su confianza. En el versículo 9 dice, Casa de Israel confía en el Señor. Él es su socorro y su escudo. Ojo, su socorro y su escudo. Casa de Aarón, confíen en el Señor. Él es su socorro y su escudo. Los que temen al Señor confían en el Señor y su socorro y su escudo. El Señor no olvida a los que nos bendice y bendecirá a la casa de Israel. Bendecirá a la casa de Aarón. ¿Sí? O sea, fíjense, Aarón. Y nos testifica ¿qué tenía el arca de la alianza, mis hermanos? Esa vara que floreció en el desierto y se ponía en el arca de la alianza de Aarón. Y lo que glorificaban y bendecían, ¿sí? Porque para Dios, para Yahvé, que habitaba en el arca de la alianza, se le rendía idolatría. Entonces, la vara de Aarón, que es, ¿qué? Que es una reliquia. Esa reliquia se veneraba y estaba junto con Dios, porque Aarón hacía las cosas que Dios mandaba y que otorgaba, y era santo. Vean esto, es preciosísimo. Ya vamos. Miren, vamos a ir a Mateo capítulo 23, mis hermanos, mis hermanas. Vamos a ir a Mateo. Fíjense qué hermoso, ¿eh? Esto ya lo venía promulgando, pero lo vamos a visualizar. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes construyen sepulcros para los profetas y adornan los monumentos de los hombres santos. ¿Sí? Esta cruz le habla a San Francisco de Asís. Francisco, ve y repara mi iglesia que está en ruinas y está a punto de desbordar. ¿Cuántas veces Jesucristo salvó a su iglesia que estaba en destrucción y a punto de decir? 2 veces. La primera con Saulo, y esa está documentada en la Biblia. Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo tenía un plan militar para acabar con todos, y iba a acabar con todos. Pero Jesucristo dijo, no, este es mío. Y San Francisco de Asís estaba liquidado todo aquello. Y vino la gracia por segunda vez. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Hasta el fin de los tiempos, mis hermanos. ¿Sí? Y va a estar con nosotros hasta el fin del... Aquí se boga, Jesucristo pone en medio, ¿verdad? Entre fariseos y maestros de la ley y frente a los laicos, y les dice, obedézcanlos, pero no los imiten. Imiten a Dios.
ser santos como Jesucristo es santo. Hay que imitar, una imitación es a Jesucristo. Obedézcanlos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos querían que los obedecieran, pero no imitar. Dice Jesús, no imitemos, porque cometen muchos errores. Ya, si se mueren, habrá que ver y divulgar toda esta parte de la santidad que se tuvo de Jesucristo, ¿sí? Vean esto hermosísimo. Entonces, para darle un contexto completo y amplio, nos vamos a ir a Santiago, mis hermanos. Fíjense bien, ¿eh? A ver, ustedes protestantes, ustedes que nada más protestan y protestan. Santiago 4:4, que también tienen en su Biblia, ¿sí? Santiago 4:4 es lo siguiente, mis hermanos. Fíjense bien. Adúlteros, ¿no saben que la amistad con este mundo es enemistad con Dios? Quien de ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios, mis hermanos. Una contraposición, un estate quieto allí. Porque el mundo te aboga. Las canciones subliminales, ahí está, y el mundo las canta, ¿sí? Los artistas ya no los hace. Quien fíjense, crea un Dios con este mundo se hace enemigo de Dios. Los artistas, cuando a uno le puede parecer bonitas las canciones de los artistas, a uno le puede bonito las películas, las novelas y mil cosas, y los deportes también, pero hay que tener un corazón, mis hermanos, un corazón de ser aficionado, porque creando un fanatismo se crea un Dios donde no lo hay. Esa es la idolatría. Hacia allá va la idolatría, y ese es el punto de la imagen de la idolatría. Por ahí mencionaba el padre Luis Toro, es que en la Biblia no existe un solo versículo que abogue algo idolátrico de una imagen que esté prohibida. Están prohibidas todo el que imite un corazón, como ya lo dije, ¿sí? De un puntaje muy elevado del corazón, que lo llegue a idolatrar, es decir, que llegue al fanatismo. El fanatismo es idolatría, mis hermanos. Pero aquí se equivoca el padre Luis Toro, ¿verdad? Y a mí ya no me interesa, porque yo ya le mandé varios mensajes, no me los contesta nunca. Entonces, vamos a ver, aquí le vamos a contestar, ¿sí? Directamente. Aquí sí hay una postura. Él dijo un versículo, yo se lo muestro. Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 40. Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 40. Mis hermanos, ¿qué significa? ¿Qué significa, mis hermanos? Ustedes hasta ahí llegan. Hasta ahí llegan. En el contexto de la idolatría, hasta ahí llegan, mis hermanos. El católico está retenido, no, el católico lo tenemos, nosotros tenemos las respuestas, mis hermanos, nosotros hay que seguir adelante. Si el protestante hasta ahí llega, porque los calvinistas y los bautistas cristianos, ambos cristianos, en 1827 los detuvieron, y la sola escritura pues ya no salva, la Reina Valera ya no salva, ¿sí? Salvaba la del cántaro y la del oso, con 73 libros, Biblias protestantes, pero ya no salva. Bueno, dice lo siguiente, mis hermanos, y paren oído y háganle catch, y va la lupa, como dice el padre Luis Toro, va la lupa. Aunque corrija el padre Luis Toro, somos uno, la iglesia católica se une siempre, ¿sí? Y con esto se corrige el padre Luis Toro, en ese detalle. Y se encontraron que bajo las túnicas de cada muerto había idolitos de Japnia, lo que está prohibido a los judíos por la ley. Todos pues comprendieron que este era el motivo por el cual esos hombres
habían sucumbido en la batalla, ¿va? Judas Macabeo, ¿sí? Lo llevó en la batalla y pues estos eran ídolos, eran figuras, eran amuletos, mis hermanos, eran talismanes que llevaban y que estaban prohibidos por la ley de los judíos. Y estos eran de la ciudad de Japnia, como nos dice correspondientemente. ¿Por qué borraron casualmente el libro, ¿sí? De los Macabeos 1 y 2? Por este detalle. ¿Y por qué el católico y todos los cristianos, incluyendo al católico, bueno, hasta aquí el católico sigue adelante, ¿va? Va en esta subsistencia de la imagen idolátrica? Bueno, entonces esos amuletos pues fueron perseguidos. ¿Por quién? ¿Por qué estaba prohibido por la ley? Porque el diablo los hizo pecar. La ciudad de Japnia era idólatra. Entonces los judíos saben, pero qué casualidad, todo pone en su justa dimensión, mis hermanos. Todo cae por su propio peso, mis hermanitos, ¿sí? Resulta que la ciudad de Japnia, después de la destrucción del templo de Jerusalén, se refugiaron los judíos allí, ¿sí? Y el Sanedrín. Después se hizo el libro. Se hizo el concilio para que la Biblia de los judíos tuviera 66 libros. Y entonces esos amuletos, ¿qué recordamos? ¿Qué recordamos? ¿Acaso se puede tomar del cáliz de Dios y luego ir al cáliz de los demonios? ¿Al cáliz de los brujos, de los hechiceros? Pues no, mis hermanos. Es una contraposición opuesta. O estás con Cristo o estás con el demonio. Así de simple, así de fácil, ¿sí? Y vean esto hermosísimo. Esto está en el libro de la sabiduría. Otro libro que no tienen ellos. Por eso no completan la idolatría. Nunca la van a completar. ¿Qué pasa actualmente en Venezuela? Destruyeron las estatuas de Maduro. ¿Por qué destruyen las estatuas de Nicolás Maduro? ¿Nos enseña la Biblia? Sí, pero la Biblia católica. La Biblia del oso protestante o la Biblia del cántaro protestante. La Biblia de la Reina Valera no enseña nada porque no la tienen. Les faltan brazos, les faltan ojos, mis hermanos. No pueden ver una visión. Vénganse al catolicismo y aquí lo vemos completo, mis hermanos. Sabiduría 14, versículo 17. De igual modo se veneran estatuas por orden de los príncipes, aquellos que sus súbditos no podían honrarlos personalmente porque vivían lejos. Quisieron tener su retrato mediante su imagen. Podrían venerar al rey como si estuviera presente. El talento del artista hizo que aumentara ese culto entre los que no conocían al soberano, con el afán de agradarle al soberano. Se las ingenió para representarlo más bellamente de lo que era. La presentación era tan perfecta que la muchedumbre se dejó seducir y así llegó rápidamente a ver un Dios en el que se veneraba. ¿Qué hubo? Un humano que se venera no es idolatría, mis hermanos, ¿sí? Ya pasará, si se muere y la santidad le llega, pues adelante, ya es otra cosa, ¿ah? Todo esto se ha convertido en una trampa para vivos y hombres azotados por la desgracia o sometidos a los poderosos que dieron a piedras o a madera el nombre incomunicable. ¿Sí? Por eso estamos hablando, fíjense, todo lo que son amuletos o talismanes que son hechos por brujos, por hechiceros, por chamanes,
por la quiromagnesia, el juego de tarot, la lectura de tarot, del café, y las bolas de cristal y todas esas cosas es idolatría, mis hermanos, y son imágenes, o sea, una imagen, un pentagrama está prohibido, ¿sí? Una imagen de Baphomet está prohibida, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque viene directamente de Satanás, ¿sale? Entonces, vemos esto, mis hermanos, y no es para menos, no es para más, esta práctica ya existía, y se los voy a dar. Cuando menos en esto vamos a coincidir, porque viene en los Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Fíjense, Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 18. Muchos de los que habían aceptado de la fe venían a confesar y a exponer todo lo que antes habían hecho. No pocos de los que habían practicado la magia hicieron un montón con sus libros y los quemaron delante de todos. Calculando el precio de los libros, se estimó en unas 50,000 monedas de plata. De esta forma, la palabra de Dios se manifestaba a su poder y se extendía y se robustecía. Libros, mis hermanos, libros satánicos pactados con sangre humana, libros de hechicería, libros de pacto, en la que la ley judía prohibía las imágenes de Japnia, de los idolitos de Japnia. Ya había una restricción a esto, y era una ley judía. Lo explica la Biblia. Entonces, abusados, ¿sí? Hay que rechazar todo tipo de hechicería. Y las imágenes de los santos no son veneradas y aceptadas por nuestro Señor Jesucristo en Mateo 23, 29. Mis hermanos, así o más claro. Así o más claro, mis hermanos. Muchas gracias. Me le dan un like, por favor.